Estamos aquí con el profesor Álvaro Pardo, que es coordinador y dinamizador del eje de transición energética del Pacto Histórico. Este es uno de los ejes que más controversias ha generado a nivel de diferentes partes del país, con foros, conversaciones e intervenciones de nuestro candidato Gustavo Petro. Y vamos a hacer una serie de preguntas que a nuestro juicio son las que están rodando en este momento en el ambiente en medio de la campaña. Esta es una muy buena oportunidad de comentarle a la sociedad entera cuál es la propuesta. Más allá de las mentiras y los fake news que hay al respecto, es una buena oportunidad, así que muchísimas gracias, Francisco. Bueno, profesor, entonces, ¿en qué consiste realmente la transición energética y en cuánto tiempo se espera que se desarrolle este proceso? Bueno, hay un concepto mucho más amplio que es el tema de la transición justa, y es romper con una serie de paradigmas y avanzar en el cambio de modelo por otro modelo económico y social que nos permita eliminar todos esos problemas de inequidad, de violencia que hay en el país. En ese concepto grande se encaja la transición energética, que ya lo que busca es empezar a transitar de una economía donde los combustibles fósiles son fundamentales, como es hoy, a una economía que se mueva por energías limpias para responder a todos estos problemas gravísimos del cambio climático, ¿cierto?, que van a afectar. Si subimos de 1.5 grados la temperatura promedio del planeta, podría tener gravísimas implicaciones sobre los seres vivos que habitamos en la Tierra, que es el único hogar que conocemos. Hoy, ¿cómo podríamos decir que está compuesta la matriz energética tanto en el mundo como en Colombia? ¿Por qué esa preocupación? Porque en el último siglo las economías y la humanidad entera nos encaminamos a construir economías justamente que se basan sobre los combustibles fósiles. Pero los combustibles fósiles tienen el gran problema, y es que en la combustión, disculpen la redundancia, se generan gases de efecto invernadero, ¿cierto?, que son los que están causando una alteración en el ciclo del clima del planeta, que es lo que nos llevaría a que estemos hoy ante un reto muy, muy importante de desescalonar los combustibles fósiles. Por eso es que hay que ir dejando de extraer petróleo, carbón, gas, y más bien irnos por energías limpias que no son contaminantes, como la energía solar, la energía eólica, la energía térmica. Entonces, en el caso específico colombiano, la matriz de energías primarias predominan justamente los combustibles fósiles. Casi el 90% de la energía primaria que se genera en Colombia son petróleo, gas y carbón, y necesitamos, por tanto, empezar a transitar a energías limpias, pues generando otro tipo de energías para sustituir esos bienes y esos combustibles que tanto afectan el planeta y el clima. Se dice que con esta propuesta del Pacto Histórico de Gustavo Petro, el 8 de agosto se va a cerrar Ecopetrol y que los carros ya no van a tener combustible. ¿Nosotros qué le podemos decir a los ciudadanos y ciudadanas de este país con relación a ese tema? Bueno, primero que hay que decir es que ese comentario de que el 8 de agosto nos vamos a quedar sin petróleo es absolutamente falso. Nosotros venimos trabajando en una propuesta de transición que tiene varios componentes muy importantes. En primer lugar, la gradualidad. Esta es una economía donde, por ejemplo, el 98% del parque automotriz se mueve por gasolina. Nosotros no podríamos decirle mañana a la gente que no puede sacar su carro. Por eso estamos pensando en la gradualidad. Estamos pensando que en un horizonte de 12 a 15 años podemos ir sustituyendo el parque automotor. Podemos ir propiciando que en la industria haya una reconversión del uso de carbón y gas por energías limpias, ¿de acuerdo? Pero eso no vamos a hacerlo de la noche a la mañana. Eso no es como hacerle el clic del bombillo, apague y listo. No, es un proceso gradual, y estamos proponiendo que por lo menos en los 15 años le demos una vuelta muy importante a esa matriz donde predominan los combustibles fósiles por una matriz donde predominen los combustibles renovables, los combustibles limpios. Entonces, la gradualidad, la planeación y llegar allí de una forma consensual, que todos los actores puedan participar en esa transición, esos son los principios fundamentales de la propuesta del Pacto Histórico.
En ese mismo sentido, profesor, uno de los actores importantes de esta transición son los trabajadores y las comunidades. ¿Qué le podemos decir a los trabajadores de Ecopetrol, a los trabajadores petroleros, no solamente de Ecopetrol, sino de todas las empresas petroleras en el día de hoy? ¿Qué pueden esperar sobre esta transición estos trabajadores? Durante esos 12 a 15 años que estamos planeando que dura la transición, ¿cierto? Pensamos que Ecopetrol es una empresa fundamental, es un actor fundamental de la transición energética porque es la que tiene que ir suministrando los combustibles durante toda la transición. Pero hemos ido más allá. Estamos pensando que Ecopetrol puede ser la empresa que lidere ya la transición y la generación de energías limpias. Y de hecho Ecopetrol ya lo está haciendo. Hoy para autoabastecimiento, ¿cierto? Pero ya Ecopetrol arrancó por ese nuevo camino de generarse sus energías limpias. Y por tanto en ese esquema los trabajadores petroleros son fundamentales. Entonces tiene que estar trabajando con la empresa, acompañar la transición, pero de ninguna forma estamos desconociendo la importancia, por el contrario, en la uso, por ejemplo, los trabajadores de Ecopetrol, en los profesionales de Ecopetrol, está la experiencia y el conocimiento, están en las regiones además, ¿cierto? Entonces para nosotros Ecopetrol y los trabajadores de Ecopetrol son fundamentales en toda la transición, no van a perder su empleo, no se van a quedar en la calle, no vamos a desconocer sus convenciones laborales, por el contrario, están llamados a ser una parte muy importante en la transición energética colombiana. Y con relación a los trabajadores del carbón, los trabajadores del Cerrejón, pero más preocupante también, he escuchado que los pequeños mineros de cundiboyacenses están preocupados también con esta propuesta. ¿Qué les podemos decir a ellos también? Bueno, que no deberían estar preocupados. ¿Por qué? Porque uno de los ejes fundamentales del pacto histórico es la propuesta de la industrialización de la economía. Para industrializar la economía vamos a necesitar acero. Por tanto, vamos a necesitar de la industria siderúrgica. Y si necesitamos de una industria siderúrgica muy fuerte, ¿cierto? Vamos a necesitar carbón siderúrgico. Y la mayor parte del carbón siderúrgico se produce aquí en la altiplanicie cundiboyacense, pero también en Santander, Cauca, norte de Santander, ¿de acuerdo? Entonces, ese carbón lo vamos a necesitar. Que haya que mejorar las prácticas ambientales, que haya que mejorar sus prácticas sociales es otra cosa, pero el carbón lo vamos a requerir y lo vamos a requerir justamente de estos pequeños y medianos mineros que hay en la altiplanicie y en otros sitios del país. Por tanto, bienvenidos ellos a la transición. Otro tema diferente es el tema del carbón térmico. Nosotros estamos diciendo, el carbón térmico, ese va a salir del mercado. El mercado mismo, por tema de precios, va a sacar el carbón térmico de La Guajira y Cesar. Pero vamos a seguir necesitando carbón térmico de la altiplanicie para las termos mientras se completa la transición. La idea es que las termoeléctricas a gas a carbón vayan desapareciendo, ¿cierto? Pero vayan metiéndose con las energías renovables. Pero en esa transición vamos a necesitar carbón térmico que no se exporta, que se consume internamente en las térmicas, porque vamos a necesitar energía, vamos a necesitar electricidad para nuestros hogares, para la industria, etc. De manera que yo de ellos no me preocuparía, más bien me alistaría, ¿cierto?, a que viéramos la transición y a ver cómo ellos pueden ser unos actores muy activos de esa transición. Pero también es importante decir que con relación a los trabajadores del Cerrejón en particular, prácticamente el mercado ya los estaba sacando de la producción. La transición lo que permitiría es prepararse para esas nuevas condiciones del mercado, que es un imperativo del mundo, ¿cierto? Exactamente, entonces empezar a que estas minas empiecen a desescalonarse, las de Guajira y las del Cesar, no es un capricho de una alianza política, es una realidad. Y ya nos pasó, hace un par de años una empresa Prodeco, que son de los mismos dueños de Cerrejón, cerró la mina y le dijo al Estado, oiga, a mí que le devuelvo la mina y hasta luego, muchas gracias. No, señor, esa no es. En primer lugar, nos entrega la mina en las condiciones que le exige el cierre minero, pero por otro lado no queremos que lo mismo pase con los trabajadores de Drummond, de Cerrejón, de Cerro Matoso, sino que en la medida en que nosotros podamos ir
adelantando políticas con respecto a ellos, podamos ir trabajando en la recapacitación, en la reconformación de sus actividades, ¿cierto? Podemos ir alistando a esos trabajadores y contribuyéndolos a que no se vayan a quedar en la calle. Se trata entonces de un proceso que tiene que ser muy ordenado, muy bien planificado, ofreciéndoles oportunidades a los trabajadores. Por ejemplo, lo que pasó en España, los trabajadores de las minas hoy están trabajando con ese nuevo sector que se llama de energías limpias. Entonces, esa transición es muy importante para nosotros, que los trabajadores no se pueden quedar en la calle, que tenemos que buscar la forma como transiten hoy del carbón a las energías limpias. Bueno, y pasando ya a otro actor importante, son las comunidades mineroenergéticas. ¿Qué les podemos decir a ellos? ¿En qué se benefician estas comunidades o en qué salen afectados también en una transición energética? Antes que hubiese minería de carbón como hay hoy, ¿cierto? Todas estas comunidades se dedicaban a lo que era la vocación natural de sus territorios, que era fundamentalmente agrícola, el tema pecuario, ¿cierto? Cuando llega la minería y empieza a copar esos espacios, ¿cierto? Se destruyen todas esas actividades nativas, originales de los territorios, y destruyen los tejidos sociales y la capacidad de las comunidades de conseguir sus recursos para sobrevivir que no fueran de la minería. Entonces, ahora lo que estamos pensando es, en la medida en que la minería se va desescalonando, tenemos que empezar a trabajar con las comunidades para volver a esas actividades originales, ¿cierto? Volver a la agricultura. El país necesita que volvamos al campo y volvamos a generar los alimentos que tanto hacen falta para el país, y hoy se avisora incluso una crisis alimentaria en el mundo. Necesitamos que todos estos compañeros del campo vuelvan al campo, pero el Estado tiene que apoyarlos, ¿cierto? No es que simplemente aquí tienen 1 hectárea de tierra o 10 hectáreas de tierra y hasta luego, no. Hay que ver un acompañamiento, capacitación, semillas, mercadeo, vías terciarias, muchas cosas para que esos señores del campo puedan avanzar en sus actividades. Entonces, eso estaba previsto, digamos, dentro de otro eje temático, pero obviamente volver a recuperar las actividades nativas y otros emprendimientos que pueden surgir a partir del campo, que puedan permitir generar valor, ¿cierto? Productos ya semifinales o finales que podamos exportar también, está previsto dentro del programa de gobierno del Pacto Histórico. ¿Qué podemos decir sobre la petroquímica? ¿Cómo va a quedar la petroquímica? ¿Definitivamente va a desaparecer o la vamos a mantener específicamente para las necesidades nuestras? Necesitamos la petroquímica. La petroquímica genera más o menos 400 productos diferentes que van a la economía, que van a la industria, que van a la agricultura. Por tanto, la petroquímica es fundamental. Para poder tener petroquímica necesitamos petróleo. Y ese es un argumento más en contra de los que dicen que vamos a acabar con el petróleo. No. Va a desescalonar el petróleo, pero vamos a necesitar hidrocarburos, petróleos y gas para la industria petroquímica. Entonces, el petróleo nunca va a ser siquiera cero. Vamos a necesitarlo para la petroquímica. Pero la petroquímica tiene también que someterse a un proceso de transición. Empezar a ver qué productos podemos generar de otra forma que no sean, por ejemplo, los fertilizantes que hoy estamos importando a precios muy caros, ¿cierto? Pero que en el mercado y en la economía tenemos una base de otros tipos de fertilizantes que son muy importantes, el compostaje, los fertilizantes orgánicos. Ahí hay un potencial gigantesco, que si lo pudiéramos trabajar, podríamos hoy divinamente decir, no más fertilizantes importados, pero tampoco vamos a generar fertilizantes con químicos para el campo. Vamos a generar fertilizantes orgánicos. Ahí hay un campo muy grande, Francisco, de gente que puede organizarse en cooperativas para el compostaje, fincas que pueden tratar su propio compostaje para sus cultivos, etcétera, pero el potencial que hay ahí es gigantesco. Hay una característica muy particular dentro de esta propuesta de la transición, y es que se va a parar es la exploración, pero se continúa con la explotación del petróleo. Hay algunas posibilidades o hay algunos cambios previstos para los cambios en la renta mineroenergética, la renta de las empresas petroleras, la renta de las empresas carboneras, diga usted, las regalías, los impuestos. ¿Habría alguna modificación en beneficio de la nación? En cuanto a exploración, ¿qué ha dicho el Pacto Histórico?
ha dicho que no se van a asignar nuevas áreas para exploración. Y eso es una decisión que es consecuente, ¿cierto?, con nuestros compromisos, con los compromisos del país con respecto al cambio climático. Estamos diciendo que al 2050 tenemos que descarbonizar la economía, ¿cierto? Y por tanto no entregar nuevos contratos de exploración es consecuente no solamente con ese reto que tenemos, ¿cierto?, de la lucha contra el cambio climático, sino los compromisos que el país tiene. Y uno más. Los últimos paneles intergubernamentales están diciendo que los países más pobres son los que van a pagar las consecuencias más graves del cambio climático. Estamos cuidando a Colombia justamente de esos riesgos. Ya un huracán acabó con Providencia y va a pasar un año y ni siquiera lo hemos recuperado. Entonces no hay más contratos de exploración por ahora, ¿cierto? Pero hay 145 contratos de exploración vigente. Y lo que ha dicho el Pacto Histórico, si hay contratos suscritos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, esos contratos de exploración seguirán hasta el final. Es decir, pueden no solamente explorar, sino que si además encuentran crudos comercializables, pueden avanzar incluso en la fase de explotación. De manera que el país nunca se va a quedar sin los hidrocarburos que requerimos, porque tenemos reservas probadas para 8 años. Tenemos reservas remanentes que son también muy importantes, Francisco. Son los crudos que no han salido de superficie, pero que están ahí y mediante técnicas mejoradas de recobro podemos sacar esos hidrocarburos. Pero además vamos a tener los hidrocarburos que vienen de esos contratos que están vigentes, que van a seguir funcionando, que nadie nos va a parar. Entonces yo creo que el país no tendría por qué preocuparse ni en el corto ni en el mediano plazo porque haya un suministro de hidrocarburos de combustibles para la economía. Renta. Francisco, el sector se está desescalonando. Si uno mira los últimos 5 años, ¿cierto?, uno encuentra que la extracción está cayendo, las reservas probadas están cayendo, las inversiones en exploración están cayendo, los pozos exploratorios están cayendo y la inversión extranjera directa al sector de hidrocarburos está cayendo. Entonces, ante ese panorama pensamos que lo más responsable, Francisco, es actuar. ¿Y cómo se ataja, cómo se enfrenta ese problema? Con la transición energética. Por eso hay que iniciarla cuanto antes, la transición energética. Ahora, el desescalonamiento del sector propio de él, que no es fruto de un capricho de una organización política, sino que se está desescalonando, va a llevar a que la renta minera y hidrocarburos va a ir descendiendo. Y eso va a afectar a los municipios que hoy reciban regalías. Entonces estamos viendo otras alternativas, Francisco. ¿Cómo vamos a suplir esas regalías con otros ingresos para los territorios, para que tengan recursos? Y hemos encontrado, por ejemplo, en el tema predial cosas muy graves, Francisco. Hemos encontrado una desactualización predial impresionante. Y además que esos municipios trabajan con la tarifa más baja predial que hay en el país. Las tarifas van del 3 al 12% y ahí están trabajando con tarifas del 3%. De manera que necesitamos avanzar en el catastro multipropósito, empezar a grabar esos predios que hay, que incluso en algunos ni siquiera se cultiva nada, son predios improductivos, y ponerlos a pagar el impuesto predial a los municipios y de esa forma encontrar un sustituto, una fuente adicional de ingresos para los municipios que hoy viven de las regalías. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir que también ahí se aporta en los cumplimientos del acuerdo de paz. Lo del catastro multipropósito, ese fue uno de los acuerdos de paz que se firmaron en el 2016. Como ustedes conocen, el Pacto Histórico está comprometido con el acuerdo de paz. Y ahí hay varias cosas que a nosotros, en este tema específico de la transición, pero yendo más allá, hombre, es el favorecimiento completo del campo, volver a la agricultura, volver a la tenencia de la tierra, que todas estas personas que han sido desplazadas por los grandes terratenientes, pues puedan volver al campo, tengan acceso a la tierra, tengan acceso a producir y a vivir sabroso, como decimos. Eso es posible y eso es posible con el Pacto Histórico. ¿Qué le podemos decir a las empresas que tienen contratos en este momento? A las empresas petroleras. Mira, Francisco, uno de los bases esenciales de todo este proceso es el respeto de los derechos. De los derechos de la vida, derecho al agua, a la seguridad alimentaria, el derecho a la propiedad y el derecho a que los contratos que el gobierno ha suscrito se lleven a cabo, ¿cierto? En ese sentido,
no se van a desconocer ningún derecho. Si tienen un contrato suscrito, adelante, no se les va a desconocer. Nos hemos reunido con la Asociación Colombiana de Petróleos, con muchas empresas y les hemos dicho eso y quedan tranquilos. Digamos que su inconformidad reside en que el Estado no va a entregar nuevas áreas, no va a asignar nuevas áreas para exploración. Ahí tienen un problema grave. Pero digámonos la verdad, Francisco, después del descubrimiento de Cusiana y Cupiagua, llevamos por lo menos 30 y pico de años gastando millones y millones de dólares en exploración. No hemos encontrado un campo de esa importancia como Cusiana y Cupiagua, de pronto algo Rubiales, ¿de acuerdo? Pero el resto son descubrimientos muy pequeños, de 200, 300 millones de barriles, ¿cierto? Y no podemos seguir esperando y confiando en que la Virgen nos ilumine. Tenemos que actuar, Francisco, porque esa es la realidad. Entonces, frente a eso, pues la transición energética es la tarea, es lo que tenemos que hacer. Pero yo les diría a ellos que en cuanto a sus activos hoy en Colombia, en cuanto a su producción, etcétera, no tienen ningún problema con el pacto histórico. Vamos a respetar integralmente sus contratos. Llevamos 6 meses trabajando en el tema de la transición energética. Somos 16 profesionales de múltiples saberes que hemos ido contribuyendo a esta propuesta. No es una propuesta fruto de la improvisación. Lo que hemos dicho nosotros es fruto de un consenso, porque hemos hablado con muchísima gente para ir consensuándola, ¿cierto? Pero está bien planeada, parte de la realidad. No estamos pretendiendo hacerle daño a ningún sector de la economía. Por el contrario, la gradualidad y la planeación, que son las bases de la propuesta, pues nos llevan a que podamos pensar hacia adelante en esta nueva visión que tenemos respecto al mundo y a la sociedad, estos compromisos que tenemos. De manera que allí no estamos improvisando, ni la idea es ir a castigar o a lesionar absolutamente a nadie. La idea es avanzar en un plan indicativo a 15 años que nos permita ir transitando, ir avanzando hacia nuevas formas de vida, en paz, con mayor equidad y sin violencia. Bueno, nuestros agradecimientos al profesor Álvaro Pardo. La diversidad es la mayor riqueza de Colombia. Cada uno de nosotros es particular, único. ¿Qué nos une? Nos une el anhelo de alcanzar una vida plena para todas, todos, todes. El vivir sabroso. Nos une querer abrir oportunidades a las nuevas generaciones. Llenar sus mentes de ciencia, conocimientos, cultura y saberes. Nos une el profundo deseo de ver a nuestras mayores, seguros, protegidos, sin miedo y sin violencia. Nos une ver un campo vivo, cultivado, repleto de bienestar. Nos une el deseo de alcanzar la justicia por nuestros derechos como mujeres, hasta que la dignidad se haga costumbre. Cambio por la vida. Presidente Petro, vicepresidenta Francia.